estudio. Bueno. ¿Ok? Gracias, Adrián. Padre Santo, Padre bendito, gracias te damos, Señor, por este momento que tú nos concedes, Señor, y poner también el deseo de nosotros de querer pasar tiempo en tu palabra. Te pido, mi Señor, que bendiga a cada uno de los hermanos presentes, Señor, que nos dé la suficiente humildad, autocrítica, Señor, si es necesario con tu palabra, porque, como dice, tu palabra es como un espejo en el cual nos podemos ver claramente. También por pastor, Señor, por dar el mensaje para que tú lo bendigas, Señor, y que podamos entender y que podamos también aplicarlo en nuestras vidas. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Anoche estuve hablando con mi hijo y para los que no sepan, él es pastor, copastor de una iglesia latina cerca de Los Ángeles, de California. Y bueno, está en una iglesia pequeña, pero llena de problemas. Y ya como un hombre joven, con poca experiencia, ya entiende la cosa, que a veces es difícil seguir adelante. Difícil imaginarse haciendo eso por muchos años. Y él me dijo, papi, yo no sé cómo tú y mamá lo hicieron por tantos años. No nos hubiera hecho ese chanchullo. Ya, Santiago, apaga tu micrófono. Y bueno, y pensando en eso con este estudio, es cierto, a veces uno no tiene la fuerza, ¿no? Ni quiere seguir adelante. Y cuando nos toca difícil, por un rato puede ser, pero cuando sigue y sigue y sigue, no vemos la luz al final del túnel. Uno puede llegar a ser muy agotado. Pero el mensaje de este estudio tiene que ver con justamente este desafío, el desafío de seguir adelante a pesar de ahí está. A pesar de las circunstancias. Pedro está escribiendo esta carta a un grupo de cristianos, mayormente hebreos. Apagan los micrófonos, por favor. Ya. Ok. Y carta que Pedro escribió a un grupo de cristianos que ya estaban pasando lo difícil, pero él quiere prepararlos por algo aún más difícil, lo que viene para ellos. Y vamos a solamente ver la introducción y los primeros 2 versículos de esta carta. Y vamos estudiando. Una carta que realmente necesitamos. Necesitamos el mensaje que esta carta nos da. Queremos partir con el propósito de la carta. Siempre cuando estudiamos un libro del Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, debemos tener claro el propósito en general de la carta para poder entender las partes individuales. El propósito Pedro nos dio al final de la carta en versículo 12 de capítulo 5. Él dice, os he escrito brevemente, son 5 capítulos, exhortando
y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Y mira, estar firmes en ella, estar firmes en ella. Pedro explica por qué escribió esta carta. Primero dijo que es una exhortación, está exhortando. Esa es una palabra griega que realmente dos palabras. Para es al lado y kaleo, llamado, llamar al lado. Y es una palabra muy íntima. Habla de llegar al lado de alguien, acompañar una persona y hablar a esta persona para su ánimo, para que pueda seguir adelante. En este caso, adelante por la gracia de Dios. También dice testificando, afirmando, probando algo. Que esta gracia de Dios realmente es la clave. Y esa siempre va a ser mi respuesta. Cuando he logrado hacer algo difícil o he perseverado por un tiempo, al final de todo uno se da cuenta que fue por la pura gracia de Dios. Y Pedro nos ayuda a entender qué es esta gracia de Dios. Vas a enseñarnos de realmente qué es esta gracia de Dios y cómo dependemos de ella para poder seguir adelante. Estar firmes en ella. El motivo de esta exhortación y testificación es que sigamos adelante firmes por la gracia de Dios. Firmes y adelante, un buen himno. Pero este siempre es el llamado para los cristianos. Y vamos a ver por qué es difícil la vida cristiana para nosotros en este mundo. ¿Por qué fue difícil para los cristianos que recibieron esta carta de Pedro? Tenemos la misma situación, sufrimos las mismas cosas y Dios quiere enseñarnos realmente cómo perseveramos en nuestra fe. La ocasión es muy importante. Pablo escribe, dice capítulo 5, versículo 13, desde Babilonia. Probablemente se refiere a Roma en aproximadamente el año 64. Esta fecha es significante porque ese es cuando la persecución severa por César Nerón llegó a la iglesia. Comenzó en Roma. Y eso es donde probablemente Pedro está escribiendo esta carta. Él sabe cómo es la cosa a los que van a recibir esta carta, miles, quizás 1,000 de kilómetros de Roma. Él sabe lo que va a llegar a ellos. Sabe que lo que están luchando ahora va a ser más difícil muy pronto. Esta carta llegó a creyentes que están experimentando una persecución religiosa por ser judíos de tradición, pero cristianos. Y siempre vamos a ver cómo Pablo describe esos cristianos. Siempre cuesta a un cristiano intentando seguir a Jesucristo, cuesta hacerlo en este mundo. Esta persecución que comenzó en Roma va a llegar a ellos. Los primeros 2 versículos. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados
de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ese es donde llegó esta carta. Y versículo 2, Pedro habla de quién son, cómo son, como pueblo, como gente, cristianos. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación. Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Primero el autor, Pedro, pero el nombre que él elige usar es el nombre que el Señor Jesús mismo le dio cuando le llamó a seguirle en Juan 1:42. Significa roca. Y posiblemente Jesús dio a Pedro, sabemos de su profesión, y Jesús dijo, sobre esta roca voy a edificar a mi iglesia, pero también habla de estabilidad. Y no había nada en el carácter de Pedro que fue muy estable. Él siempre dijo cosas que no debería haber dicho. Siempre reaccionó fuertemente. Él cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote en el huerto de Getsemaní. Y él siempre fue así. Pero Jesucristo mismo estaba obrando por su gracia en la vida de este hombre. Y Pedro llegó a ser una roca. Un hombre estable, un hombre que realmente puede ser un apóstol, alguien con quien Cristo puede contar para animar a su iglesia. El roca nos va a animar para estar firmes y exhortando y testificando. Exhortando habla de la palabra de Dios, usando la palabra de Dios para animar. Testificando habla de experiencia personal. Y Pedro sabe cómo es el proceso de ser transformado de un hombre muy inestable a una roca. Y él quiere lo mismo para nosotros. Su autoridad, él no siempre habla de sí mismo como apóstol de Jesucristo. No es el apóstol de Jesucristo, como algunos piensan. Uno de los 12 que fueron con este llamado especial, con la responsabilidad de fundar iglesias. Los lugares, importante, los lugares, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. ¿Dónde están ellos? Esos lugares. Mira la distancia entre Roma, al lado izquierdo, y esas providencias, esas regiones en Asia. Ese es donde cristianos o judíos cristianos que salieron de Israel, de Judá, en la diáspora, se refiere al momento cuando muchos judíos se fueron a muchos lugares de naciones gentiles. Y fue parte del plan de Dios para preparar los gentiles por el evangelio. La salvación llegó primero a los judíos y ellos, por sus tradiciones, su moralidad, conocimiento de la palabra de Dios,
como prepararon los gentiles por el mensaje del evangelio. Pero recuerden cuando Pablo quería ir a esos lugares. Él tenía la idea de ir a Bitinia y Pontas y Galacia. Y Dios no le permitió. ¿Dónde le mandó? A Macedonia, ahí donde Grecia. Esa es la voluntad de Dios. Fue para que Pablo se va para los gentiles y Pedro para los judíos. ¿Cómo son ellos? 3 características que Pedro da a ellos. Llama a ellos expatriados. También son de la dispersión. Y mira, algo muy importante, son elegidos. Pedro quiere acordarles que Dios tiene un plan para ellos que comenzó desde antes la fundación del mundo. Vamos a hablar más de, puede llamarlo doctrina, pero es una verdad para animarnos a seguir adelante. Cuando hay dificultades, es importante que tengamos claro que estamos en la mente de Dios, no solamente en el presente, pero antes de su creación aún. Y esta elección de Dios es con propósito. Y este propósito nos ayuda a seguir adelante. ¿Qué quiere decir expatriados? Se refiere a los que viven al lado de personas de un país sin ser ciudadano del país. Bueno, Pancho sabe cómo es eso. También James y Coley y ustedes también que han viajado, pero es diferente cuando vives en un lugar donde el idioma, la cultura, todo es distinto. Y ese fue parte del problema de esos cristianos hebreos. Ellos estaban en un lugar extraño, con costumbres diferentes y con su moralidad de los 10 mandamientos era muy diferente que la cultura en donde se encontraron. Para poder enfrentar sufrimiento en este mundo, necesitamos enfocar en nuestro hogar real. Eso es realmente lo que Pedro está refiriéndose. No solamente el derecho que ellos son judíos viviendo en un lugar gentil, una nación gentil, pero ellos, por ser cristianos, son parte del reino de Dios, son ciudadanos del cielo, y no importa dónde se encuentren en este mundo, aún en el lugar más familiar que hay, en su lugar de nacimiento, igual son expatriados. Primero de Pedro 2:11, se refiere a esta verdad. Dice, amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Él se refiere a ellos como personas que son extranjeros, peregrinos, en el sentido de ser hijos de Dios en un lugar donde las pasiones carnales mandan y dominan.
Cuesta vivir en lugar así. Hebreos 11:13 dice, todos estos, está hablando personas de la fe, los héroes de la fe, murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto, aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Los grandes de la fe, los que el autor de Hebreos se refiere y nombra a algunos, eran personas que tenían claro que este mundo no fue su hogar de verdad. Andaban por fe. Y este significa tener tu ojo en algo que uno no puede ver. Y la verdad es que en nuestro hogar no podemos verlo. Donde vivimos podemos ver. Y es fácil conformarnos a donde vivimos y por lo que podemos ver y sentir. Pero Dios quiere que vivamos con nuestros ojos en algo que no podemos ver. Esa es realmente la clave, o una de las claves de seguir adelante, de perseverar. Otra característica son de la dispersión, un término que se refiere a los judíos que viven fuera de Israel. Son extranjeros, físicamente, pero también espiritualmente. Pero Pedro quiere acordarles que están viviendo fuera de su patria, el cielo. Y ahora, ahora el tema de son elegidos. Complicado el tema. Yo me imagino, entre los que están participando en este estudio, tenemos ideas distintas de lo que significa ser elegidos. Yo lo veo desde la perspectiva de la soberanía de Dios, que sí, Dios eligió, entre muchos, eligió algunos para poder participar en su bendición, en su reino. Y Él nos da algunos detalles acerca de esta elección. Primero, la base. La base de esta elección es la presencia de Dios. ¿Pero qué quiere decir eso? La palabra presencia no se refiere a la conciencia de lo que va a suceder. Es decir, no significa que Dios en la eternidad pasada miró en el futuro a nosotros, vio algo digno en nosotros para poder elegirnos. No, es una relación predeterminada en el conocimiento de Dios. Dios en un acto ve toda la eternidad, pasado, futuro, en un acto. Y Dios elige con este conocimiento de todos los acontecimientos. Romanos 8 habla de este conocimiento previo. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Este propósito de Dios, ¿cuál es?
porque a los que antes conoció, Efesios dice antes de la fundación del mundo, también los predestinó, los marcó para recibir la salvación, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, en visión de una transformación del carácter, últimamente la glorificación, cuando Dios nos transforma a la imagen de su Hijo Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y mira eso, y los que predestinó, Él ocupa el aorista, el verbo pasado, para hablar de cosas que ni han sucedido para nosotros, para los que son llamados. Por ejemplo, la glorificación nos espera, pero es tan cierto esta realidad que él habla de eso como del pasado. Y los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, declaró justo. Y todos que son justificados, a estos también glorificó. Algunos tienen la idea que uno puede perder su salvación, pero según Pablo, todos que son justificados van a ser glorificados. No hay nadie que pierda en este proceso entre el momento que uno es declarado justo por su fe y cuando llega al cielo y Dios le transforma completamente, completamente libre de la presencia del pecado. Pero todo comenzó sobre esta base de antes conocer, un pre-ciencia. El medio de esta elección de Dios dice en santificación del Espíritu. La nueva versión internacional dice así, mediante la obra santificadora del Espíritu Santo. Esa es una buena traducción. ¿Cuál es la obra santificadora o cuál es santificación? Es separar, apartar uno para Dios. Apartar uno para Dios. Y aquí tenemos toda la Trinidad. Tenemos el Padre eligiendo, tenemos el Espíritu Santo apartando, tenemos Jesús por su sangre cumpliendo esta elección de Dios. La obra del Espíritu Santo para santificarnos es la obra de separarnos para Dios. Y el propósito, ese es muy importante. En el contexto de esta carta, con este propósito que Pedro tiene para esta carta, es muy importante que los que recibieron esta carta, es importante para nosotros, si vamos a estar firmes en la gracia de Dios, tenemos que pensar en la elección de Dios. Es una verdad importante para nosotros. Y acá la verdad del propósito de esta elección dice para obedecer a Jesucristo. Cuando estamos en el mundo, estamos impactados por el mundo, estamos sufriendo por las diferencias que tenemos con este mundo y que resulta en consecuencias naturales, solamente porque pensamos diferente, y estamos viendo eso más y más, hermanos, hoy en día. Este mundo no piensa bíblicamente. Obvio, ¿no? Pero más y más estamos lejos en nuestra cultura, nuestra sociedad está lejos
de los principios bíblicos. Y nos va a costar más y más vivir en una realidad así. Vamos a sufrir consecuencias, igual como los que recibieron esta carta. Y es importante que entendamos que Dios tiene un propósito para nosotros, nuestra vida, y la obediencia es lo que Él quiere, a pesar de ser extranjeros, a pesar de las tentaciones, de las pasiones de este mundo, a pesar de sufrir. Él nos anima a ser santos como Él es santo. En esta carta, Él anima un comportamiento que agrada a Dios en medio de una situación bien complicada. Y este fue parte del plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, acá, mira, ¿para qué? Fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pedro quiere acordarnos que nuestra situación, nuestra complicación, nuestra tentación es muy, muy pequeño en comparación con este propósito eterno de Dios. Y debemos prestar atención más al propósito eterno de Dios que los acontecimientos de nuestra vida que nos desaniman o nos tentan. ¿No? Estar firmes en la gracia de Dios, una gracia de Dios que comenzó antes de la fundación del mundo. La causa de nuestra elección es la sangre de Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Todos son parte de este plan eterno de Dios, esta elección de Dios, este propósito que tiene para nuestras vidas y fue logrado a través del sacrificio de Jesucristo, a través del nuevo pacto que fue sellado con la sangre rociada de Jesucristo. Ser rociados con su sangre. Se refiere al primer pacto, cuando Moisés inauguró el primer pacto con el pueblo de Israel, fue también con sangre rociado. Dice, porque en Hebreos 9, porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo, es decir, presentar al pueblo las condiciones de este pacto con Dios, conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo y roció, mira, el libro mismo y a todo el pueblo. El primer pacto fue con un grupo entero, un grupo. El segundo pacto está con individuos. Dios no elige chilenos, norteamericanos, chinos, mexicanos. No, elige James, Pancho, Oscar, personas, individuos. Y por este mismo símbolo de propiciación, la sangre de Jesucristo, Hebreos 12, dice, y Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. El segundo pacto
La elección de Dios nos permite participar en el segundo pacto por la elección de Dios de nosotros como individuos. Y llegamos a ser parte de la iglesia universal de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, por la sangre que fue derramada por Cristo en la cruz. Bueno, queremos tener un tiempo para charlar, conversar de este pasaje, de este libro. Primero, o puedes elegir uno de los tres, pero ¿en cuál área de tu vida te sientes más la necesidad de estar firme en la gracia de Dios? Si quieres compartir con los demás, dónde estás luchando, dónde te sientes la gran necesidad de estar firme. Bueno, podemos orar uno por el otro. Pastor, Otra pregunta. Sí. voy a dejar de grabar. Ok. ¿Sí? Está bien. Por si quiere hacer las preguntas para que tengan tiempo. Deja a grabar cuando salgo del PPT. Ok. La segunda pregunta es, ¿en qué sentido te sientes como extranjero en este mundo? Y el tercero, ¿cómo te impacta personalmente la doctrina de la elección? Bueno, ahora vamos a salir. Bueno, hermanos,